Dicen que el amor es la fuerza que une al mundo. Los mismos Beatles decían que todo lo que necesitamos es amor. Pero ¿qué pasa cuando el amor es esquivo? Hoy en Amigos del Cine hablaremos de películas sobre desamor. El amor hace presencia en prácticamente las películas de todos los géneros. Casi todas las historias tienen en el fondo alguna historia de amor. Y el amor nos inspira, el amor nos mueve. Pero ¿qué pasa cuando el amor se va? O cuando el amor se acaba, o cuando hay simplemente desamor, cuando hay soledad. Hay películas que han reflejado muy bien este aspecto y pues también son bastante interesantes a pesar de que puedan romper nuestro corazón. En nuestro top 5 entonces hablaremos de 5 películas acerca del tema del desamor. La primera de ellas tiene un nombre que de hecho rememora a algo que es muy significativo, sobre todo en los Estados Unidos, frente al tema del amor, que es el famoso día de San Valentín. El 14 de febrero de todos los años los enamorados celebran su gran amor. Pues justamente hay una película que se llama Blue Valentine. La palabra blue no solamente hace referencia a azul, sino también a tristeza, melancolía, nostalgia. Y esta película, que está protagonizada por Ryan Gosling y por Michelle Williams, habla de una pareja que está en la parte final de su amor, que está en el momento definitivo en el que el amor se está acabando, en el que no hay comunicación entre la pareja, en el que hay peleas permanentes y conflictos, con un ingrediente adicional muy triste, y es que están ya conformados como familia con una pequeña niña. Una película desgarradora, pero realmente muy bien contada. Una de las cosas que más atormenta a las personas que están experimentando el desamor o el despecho, para decirlo en términos más colombianos, es el de los recuerdos, esos recuerdos que llegan permanentemente para atormentar y para recordarnos que ya no tenemos a ese ser querido con nosotros. Pues justamente a partir de esto, en el año 2004, el director Michel Gondry hizo una película que es memorable, que es una gran película de culto, dirigida por Michel Gondry, protagonizada por Jim Carrey, por Kate Winslet, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que en España además le pusieron nombre terrible, Olvídate de mí, que es un gran spoiler frente a la película, pero en donde justamente y de una manera surrealista el personaje de Jim Carrey trata de borrar de sus recuerdos de una vez por todas al personaje de Kate Winslet. Una película que no solamente es muy entretenida y muy bien contada y con unos toques surrealistas, sino que además nos muestran esa etapa tan fuerte del desamor, que es el duelo por la pérdida de la pareja. La siguiente película refleja bastante bien las distintas etapas de una relación amorosa, desde el momento del idilio, donde se están conociendo, donde todo es maravilloso, donde todo es hermoso, hasta el momento de la ruptura, en donde cada pequeña cosa de la pareja nos molesta. Lo interesante es que en el montaje nos va mostrando de un momento y del otro, del principio de la relación y del final de la relación. Esta película es 500 días con Summer, que además ha generado una gran controversia entre los seguidores de la película frente a cuál de los dos es el tóxico. ¿Es el protagonista o es Summer? ¿Sí? Hay divisiones, hay opiniones encontradas frente a esto, pero lo que es claro es que la película además surge de un gran desamor, surge de un despecho, un atuso, un guayabo, como ustedes lo quieren decir, que sufrió el guionista de la película cuando fue rechazado por una chica. Tanto así que la dedicatoria de la película es bien interesante porque dice: cualquier semejanza o parecido con personas vivas o muertas es simple coincidencia. Especially you, Jenny Beckman, bitch. We've been like Sid and Nancy for months now. We have some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious. No, I'm Sid. Oh, so I'm Nancy. Estamos en abril de 2021 y estamos enfrentando una situación complicada a nivel mundial por cuenta de la crisis del coronavirus. En este año, desde marzo del año pasado, que hemos estado en nuestras casas manteniendo interacciones virtuales, hemos entendido mucho más el mundo virtual. Y hay una película que justamente nos habla del desamor con unas relaciones bastante raras, que es la película Ella, o Her en inglés, dirigida por Spike Jonze. Una película con altísimas dosis surrealistas en las que un protagonista, interpretado magistralmente por Joaquin Phoenix, se enamora de su sistema de computador, de su sistema celular. Como por decir algo, si yo me enamorara de Siri o de Alexa, y en este caso pues el personaje justamente se enamora de este asistente virtual, un personaje inmaterial, y empiezan a sostener una relación. Esta película, que es bastante surrealista, pues es un reflejo muy interesante sobre esta situación que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir cada vez más. Así que si usted se conecta desde el futuro y su novia es un asistente digital, seguramente le parecerá una película común y corriente y se podrá sentir identificado con Theo. Wish I could touch you. How would you touch me?
¿Te imaginas que vendes todo lo que tienes, renuncias a tu trabajo, decides vivir en otra ciudad porque te vas a casar con el amor de tu vida y que justo cuando vas hacia el aeropuerto esa persona te llama para decirte que lo olvides, que no pasa nada, que no eres tú, que soy yo y que finalmente hay que acabar con esa relación? Pues creo que difícilmente podrá encontrarse un despecho peor, difícilmente podrá encontrarse una situación más dramática, y justamente esta situación tan dramática se trata con humor en una película latinoamericana, la película argentina No sos vos, soy yo, que además tuvo también su versión mexicana llamada No eres tú, soy yo, en donde un personaje protagonizado por Diego Peretti tiene que enfrentar este terrible problema de haber quedado absolutamente sin nada, esperando el amor de su vida, y enfrentar esa tus, ese despecho, viviendo en la casa de sus mejores amigos porque vendió absolutamente todo. Una película muy dramática en su tema, pero muy divertida en su manera de contarse. Una sola. ¿Qué estuviste pensando? Cosas muy íntimas. No quiero que vengas. ¿Qué? Hoy en Amigos del Cine hablamos acerca de 5 películas sobre el despecho, sobre el desamor, películas que nos recuerdan lo afortunados que somos cuando tenemos una buena pareja, y películas que también nos consuelan en los momentos en los que estamos tristes porque no tenemos nuestra pareja. Como siempre, los invito a que continúen viendo nuestros contenidos, inviten a sus amigos, compartan estos contenidos con ellos y nos ayuden a que esta comunidad de Amigos del Cine sea cada vez más grande.